La vida de Jon Bon Jovi siempre ha parecido el cuento de hadas perfecto del rock and roll, hasta ahora. En un movimiento que nadie vio venir, su hijo Jesse finalmente habla sobre su padre. Y no es bueno. Lo que Jesse reveló descorre la cortina sobre un lado de Jon que pocos han visto. Es crudo, emotional, y plantea serias preguntas sobre lo que realmente está pasando detrás del legado cuidadosamente construido. Si pensabas que conocías toda la historia de Jon Bon Jovi, piénsalo otra vez. Esta revelación lo cambia todo, y la verdadera conmoción no ha hecho más que empezar. La estrella del rock y su legado. Durante más de 4 décadas, Jon Bon Jovi ha sido un símbolo de la realeza del rock estadounidense. Desde el momento en que Slippery When Wet se adueñó de las ondas en los 80 hasta el éxito perdurable de Bon Jovi como grupo y marca, su nombre se ha hecho casi inseparable de la idea de resistencia, reinvención y valores familiares. Ha sido elogiado no solo por su potencia vocal y su forma de componer canciones, sino también por su lealtad a su esposa Dorotha y a sus 4 hijos. Una estrella del rock que no seguía el guión habitual de escándalo y caos. Esa imagen se mantuvo y funcionó. La reputación de JT como frontman con los pies en la tierra se convirtió en parte de lo que le hizo querido por generaciones. Mientras otras estrellas del rock se quemaban o desvanecían, Jon se mantenía firme. Incluso cuando las tendencias musicales cambiaron y las listas de éxitos se movieron, Bon Jovi siguió llenando estadios, siguió produciendo álbumes y encontró formas de seguir siendo relevante. Más recientemente, ese legado se ha extendido al mundo empresarial, no a través de un llamativo contrato de patrocinio, sino de una colaboración familiar, Hampton Water Rosé, una marca de vino lanzada con su hijo, Jesse Bonio. Para el público, parecía una asociación perfecta. Jon trajo el poder de la estrella. Jesse aportaba el ajetreo. Las entrevistas mostraban la sinergia creativa entre padre e hijo de una leyenda del rock que ayudaba a su hijo a ser el centro de atención, no en el escenario, sino en la sala de juntas. Fue conmovedor. Una marca inteligente y un capítulo más del legado cuidadosamente elaborado de Jon Bon Jovi. Pero como ocurre con muchas historias que se desarrollan en público, la verdadera historia era un poco más complicada. A lo largo del año pasado, empezaron a aparecer pequeñas grietas. Nada dramático. Ni grandes titulares, ni rencillas familiares, pero sí sutiles señales de que algo podía no ir del todo bien. Jon, antaño una presencia dominante en todas las promociones de Hampton Water, había empezado a dar un paso atrás. Jesse, en cambio, aparecía más a menudo por su cuenta, hablando en nombre de la marca, dirigiendo la narración. Cuando se le preguntaba por su padre en los últimos meses, su tono parecía ligeramente más cuidadoso, menos promocional, más personal. Al mismo tiempo, los fans notaron que las apariciones de Jon eran cada vez menos frecuentes, su voz notablemente más tensa. Los rumores sobre problemas vocales se hicieron más fuertes, confirmándose finalmente cuando reveló que se había sometido a una operación tras luchar durante años para cantar correctamente. Admitió que la recuperación había sido lenta y que aún no estaba listo para dar conciertos completos. El público, siempre dispuesto a creer en la leyenda imparable, le ofreció su apoyo, pero bajo el aliento había una preocupación más silenciosa. ¿Era este el comienzo de una lenta despedida? Dentro de la familia. Las fuentes dicen que el estado de ánimo había cambiado. También, Jesse, una vez visto como aprendiz de negocios de Jon, se había convertido en algo más, una especie de cuidador, no solo para la marca que construyeron, pero para el hombre detrás de él. Y ese cambio no vino sin peso emocional. Para un padre y un hijo tan estrechamente ligados a la opinión pública, gestionar esa relación entre bastidores, entre luchas por la salud, decisiones empresariales y la presión del legado nunca iba a ser sencillo, especialmente cuando el mundo espera nada menos que la perfección de ambos. Mientras los fans y seguidores seguían publicando mensajes elogiosos sobre Hampton Water y la fortaleza de la familia Bon Jovi, algo se cocía a fuego lento bajo la superficie. Jesse se había estado guardando algo durante un tiempo, algo que no estaba pensado para comunicados de prensa o entrevistas, algo que era difícil de decir, y pronto finalmente lo diría. Hampton Water, el gran salto de padre e hijo. Cuando Hampton Water Rosé se lanzó en 2018, la historia prácticamente se escribió sola. Jon Bon Jovi se asoció con su hijo Jesse para crear una marca de vino que fusionara sus pasiones. La familia,
el espíritu empresarial y un estilo de vida relajado. No se trataba de otro trabajo de etiqueta con una celebridad. Se trataba de una asociación en toda regla. Jesse no se aprovechaba de la fama de su padre. Estaba ayudando a construir algo desde cero, mucho antes de que la primera botella llegara a las estanterías. La llamaron así por un apodo que Jesse había acuñado bromeando con unos amigos en los Hamptons. La idea era llevar ese encanto costero de la costa este al mundo en forma líquida. Contrataron a Gerard Bertrand, un reputado viticultor del sur de Francia, para supervisar la producción. John se encargaba de la promoción. Jesse se ocupó de la parte comercial. Y juntos lanzaron una etiqueta elegante, una marca con estilo y un mensaje claro. Este era un proyecto de pasión familiar, no un producto de vanidad. Y durante un tiempo, esa historia se mantuvo fuerte. Hampton Water no tardó en ganar adeptos, obtener premios, aterrizar en los principales minoristas y convertirse en una de las principales marcas de rosado premium de Estados Unidos. Las entrevistas se sucedían. Padre e hijo posaron codo con codo, riendo en las salas de degustación, transmitiendo un ambiente desenfadado. John lo llamaba lo más divertido que he hecho en mi vida. Why, Jesse, a menudo más reservado, sonreía y asentía, claramente orgulloso de construir algo con el nombre de su padre, pero también con sus propias huellas. Entre bastidores, sin embargo, las cosas cambiaban lentamente. Al principio, John estaba en todas partes, en las giras de prensa, en los actos de presentación, incluso haciendo catas de vino en cenas privadas. Pero en los 2 últimos años, empezó a pasar a un segundo plano. Sus apariciones públicas se hicieron más infrecuentes, y Jesse empezó a intervenir con más frecuencia, ocupándose tanto de la logística como de los focos. La mayoría pensó que era un giro estratégico, John dejando a su hijo tomar las riendas. Pero las personas cercanas a la operación sabían que el cambio era más una necesidad que una estrategia. La salud de John se había convertido silenciosamente en una preocupación. Su voz, que una vez fue el motor de los himnos de Bon Jovi, había empezado a flaquear. Habló de la opresión en la garganta. Como cantar ya no se sentía bien. Al principio, lo atribuyó al envejecimiento, pero no desapareció. El problema persistió hasta que John se sometió finalmente a una operación de cuerdas vocales en 2022. Un procedimiento que, aunque necesario, conllevó una larga y difícil recuperación. Durante ese tiempo, Jesse se convirtió en la cara de la marca por defecto. No se quejó, pero tampoco fue fácil. En las entrevistas, mantuvo el tono pulido y optimista que se espera de un cofundador de empresas. Pero a veces, sobre todo cuando hablaba de los primeros tiempos, sus palabras tenían un peso que antes no tenían. Empezó a elegir cuidadosamente su lenguaje, a hablar no solo como un hijo orgulloso, sino como alguien que gestiona algo más grande que un negocio. La dinámica entre ambos empezó a evolucionar. Donde una vez John había sido el líder firme, Jesse ahora tenía que tomar decisiones críticas, gestionar las expectativas y proteger la marca, todo mientras veía a su padre, el hombre que parecía imparable, ralentizarse de una forma de la que no era fácil hablar. Jesse nunca dijo mucho públicamente sobre el cambio. Él respetaba la imagen, la privacidad, el legado. Pero en los últimos meses empezó a insinuar suavemente, con cautela, que las cosas no eran lo mismo, que había algo más que un simple cambio de guardia, y que lo que diría a continuación traspasaría la cortés imagen de marca y las entrevistas cuidadosamente guionizadas, porque no se trataba solo de vino o de marketing, ni siquiera de negocios. Se trataba de ver cómo alguien a quien admiras empieza a perder lo que le ha hecho, ser quien es, y de averiguar cómo cargar con ese peso cuando nadie más parece darse cuenta. Apariciones públicas, preocupaciones privadas. En los últimos años, la imagen de John Bon Jovi ha cambiado sutilmente al principio, y luego de forma más perceptible para quienes prestan mucha atención. Seguía sonriendo para las fotos, seguía apareciendo en las alfombras rojas, seguía contando chistes en las entrevistas cuando le preguntaban por el grupo, el vino o su largo matrimonio. Pero algo era diferente. La voz, por ejemplo, no era la misma. Se había vuelto más selectivo con las actuaciones, recurriendo en gran medida a apariciones cortas o breves sets acústicos en lugar de espectáculos a gran escala. No pasó desapercibido para los fans de toda la vida. Algo estaba claramente mal. John finalmente confirmó lo que muchos sospechaban. Había estado luchando contra problemas vocales en curso.
En 2022, se sometió a una operación en sus cuerdas vocales, un procedimiento delicado que conllevaba un riesgo significativo para un cantante de su calibre. Aunque públicamente restó importancia a las repercusiones a largo plazo, afirmando que sí estaba recuperando, trabajando con profesores de canto y tomándoselo con calma. Sus allegados sabían que no se trataba solo de una operación. Se trataba de un hombre que se enfrentaba a la posibilidad de no volver a actuar como antes. Y justo a su lado, más a menudo de lo que los fans podrían darse cuenta, estaba Jesse, el hijo, que antes iba un paso por detrás de su padre en las entrevistas. Se había convertido poco a poco en la figura principal de Hampton Water. Empezó a aparecer en exposiciones de vinos, a representar a la marca en segmentos televisivos y charlas corporativas, a veces sin mencionar a John en absoluto. Al principio, parecía una evolución natural, un traspaso de la antorcha. Pero el lenguaje corporal de Jesse contaba una historia más complicada. En los videos de los eventos vinícolas de 2023 y 2024, Jesse parece concentrado pero tenso. Se trata de un cambio con respecto a la actitud relajada y despreocupada de empresario que proyectaba en años anteriores. Sus colegas notaron que rara vez se quedaba en los eventos. Sonreía para las fotos. Hacía comentarios ensayados y se marchaba rápidamente. Cuando se le preguntaba por John, ofrecía palabras amables, siempre respetuosas. Pero la calidez de sus ojos a veces flaqueaba. Los más cercanos a la familia dicen que Jesse llevaba algo más que el negocio. Llevaba preocupaciones. No era solo la cirugía. La recuperación de John no progresaba tan rápido como todos esperaban. Seguía activo, pero más lento, más callado y, según algunos, más retraído. Para un hombre acostumbrado a dominar estadios, las limitaciones físicas ya eran bastante duras. Pero el peso emocional de la posibilidad de perder lo que definía su vida era algo más profundo. Jesse, mientras tanto, tuvo que gestionar el doble papel de socio e hijo, a puerta cerrada. Las fuentes dicen que a menudo era él quien instaba a John a que se lo tomara con calma para evitar sobrecargarse, incluso cuando había lucrativas ofertas sobre la mesa. En un momento dado, Jesse rechazó una importante gira promocional de Hampton Water, diciendo sin rodeos, «No vale la pena si no está preparado». Este instinto de protección creció con el paso de los meses. Y aún así, públicamente, Jesse dijo muy poco. No quería socavar la imagen de su padre. No quería alimentar la especulación. Pero estaba claro que llevaba un peso sobre sus hombros que no encajaba bien en un comunicado de prensa o en un post de Instagram. Se lo guardó hasta que no lo hizo porque en algún momento el silencio se convirtió en su propia carga. Y Jesse, que siempre había elegido cuidadosamente sus palabras, decidió por fin romper ese silencio, no por ira, sino por amor y preocupación. La próxima vez que hablara de su padre, el mensaje sería completamente diferente. La confesión silenciosa de Jesse. No estaba planeado. Eso estaba claro. Jesse Bon Jovi había estado haciendo prensa para una ampliación de Hampton Water. Nada fuera de lo común. Una entrevista más en un estudio bien iluminado en la que se esperaba que hablara del crecimiento de su negocio, de los lanzamientos del verano y, tal vez, de alguna anécdota encantadora sobre su trabajo con su padre, que es una estrella del rock. Pero esta vez, cuando la conversación giró en torno a John, Jesse no sonrió como solía hacer. No pronunció la típica frase pulida sobre su vínculo paterno-filial o sobre cómo John sigue vigilando las cosas. Hizo una pausa, tomó aire y luego dijo algo que nadie esperaba. «Mi padre no es el hombre que la gente cree que es ahora», comenzó Jesse, su voz firme pero pesada. «Y no lo digo para criticarlo. Lo digo porque me preocupa. Y creo que la gente merece saber que ha estado luchando». El entrevistador no interrumpió. La sala se quedó en silencio y Jesse, que durante años había protegido la imagen de su padre tan ferozmente como protegía su marca, finalmente se abrió. Explicó que la batalla de la salud de John no era solo acerca de sus cuerdas vocales. Sí, la operación había sido un éxito en términos clínicos, pero las secuelas habían sido más complicadas de lo que habían previsto. No se trata solo de cantar, dice Jesse. Es energía. Es motivación. Es identidad. Cuando has vivido toda tu vida sobre un escenario y de repente te lo quitan, te pasa algo. Y lo he visto de primera mano. Reveló que la razón por la que John se había alejado de las apariciones públicas no era porque hubiera decidido relajarse o pasar el testigo, sino porque tenía que hacerlo.
La recuperación había durado más de lo previsto. Algunos días fueron buenos, dijo Jesse, pero otros no. Y ver a su padre navegar por esas fluctuaciones había sido una de las experiencias más duras de su vida. «Creces pensando que tu padre es invencible», continuó Jesse, «especialmente cuando tu padre es Jon Bon Jovi. Pero últimamente he estado viendo el lado humano más que nunca. El cansancio, la frustración, los momentos en los que se pregunta si volverá a ser quien era. Luego vino la parte que golpeó más fuerte. Construimos juntos Hampton Water. Es algo de lo que estoy orgulloso. Pero últimamente siento que lo llevo sola, y no le culpo por ello. Solo le echo de menos en ella. Echo de menos la versión de él que podía reír durante las largas noches. Saltar a las cosas de cabeza. Esa chispa se ha apagado, y eso me asusta. La confesión no vino con resentimiento. No fue un despotrique de tabloide o clickbait mordedura de sonido. Era un hijo tratando de ser honesto sobre algo profundamente personal, lleno de amor y dolor a partes iguales. Jesse dejó claro que no estaba tratando de hacer esto sobre sí mismo, pero quería que la gente entendiera que detrás del éxito, de los comunicados de prensa y los premios, había un hombre recuperándose, no solo físicamente, sino también emocionalmente, y una familia que intentaba adaptarse a una nueva versión de él. «No estoy aquí para pintar un cuadro triste», dijo casi al final. «Solo quiero que la gente deje de fingir que todo va bien, porque a veces no es así y está bien admitirlo». Los fans se quedaron atónitos. Algunos le ofrecieron su apoyo. Otros se mostraron escépticos, inseguros de si debían preocuparse o si se trataba de un momento emocional exagerado. Pero los que conocían a la familia Bon Jovi entendieron una cosa muy claramente. Jesse no dijo esto a la ligera. Lo dijo porque sintió que debía hacerlo. Y ahora que las palabras estaban ahí fuera, ya nada sería igual. Los fans reaccionan. La familia se moviliza. La reacción a la confesión de Jesse Bon Jovi fue inmediata y ruidosa. Las redes sociales se encendieron a las pocas horas de publicarse la entrevista. Los hashtags fueron tendencia en todas las plataformas. Algunos fans publicaron viejas imágenes de conciertos y añadieron comentarios sinceros sobre cómo la música de Jesse les había ayudado a superar momentos difíciles. Otros especulaban, ¿era este el principio del fin? ¿Estaba Jesse preparando a los fans para algo más serio? La incertidumbre se extendió por las comunidades de fans como una onda expansiva. Pero en medio de la simpatía y la preocupación, surgió una conversación más tranquila, centrada no en Jon Bon Jovi, la leyenda del rock, sino en Jon Bon Jovi, el padre. La sinceridad de Jesse había descorrido el telón como pocos hijos de famosos lo hacen. No lo enmarcó como un drama, no lloró ni acusó. Simplemente dijo la verdad. Y esa verdad aterrizó con más fuerza que cualquier comunicado de prensa. Dentro del campamento Bon Jovi, las cosas se pusieron tranquilas. No hubo respuesta oficial de Jon inmediatamente. Ningún mensaje en las redes sociales. Ninguna entrevista de seguimiento. Pero los cercanos a la familia notaron algo. Jon desapareció del ojo público durante unas semanas, sin apariciones sorpresa, sin apariciones virtuales, sin declaraciones a la prensa, solo silencio. Las especulaciones llenaron el vacío. Algunos afirmaban que estaba molesto con Jesse por haber hablado. Otros creían lo contrario, que las palabras de Jesse se habían hecho esperar y Jon lo sabía. En cualquier caso, la naturaleza pública de todo forzó una conversación, una que la familia no podía retrasar más, a puertas cerradas. Los conocedores dicen que el ambiente era tenso al principio. Jesse, aunque respetuoso, había aireado algo personal. Y aunque sus intenciones eran puras, el momento, justo cuando Hampton Water preparaba su mayor campaña de verano, era difícil. Pero algo cambió en ese silencio. Tal vez fue la reflexión, tal vez fue alivio. Porque a pesar de todo el ruido que rodeaba la confesión, una cosa era cierta. Jesse no estaba enfadado, estaba preocupado. Y la preocupación, en el fondo, es una forma de amor. Amigos de la familia revelaron más tarde que Jon y Jesse se sentaron en privado poco después de la emisión de la entrevista. Sin cámaras, sin prensa, solo padre e hijo. No fue una conversación fácil, pero era necesaria. Durante años, Jon había cargado con las expectativas de ser Jon Bon Jovi con una especie de gracia estoica. Nunca quiso ser visto como frágil, pero las palabras de Jesse le habían obligado a ver que la gente no necesitaba que fuera a prueba de balas. Solo necesitaban que fuera honesto. Tras la conversación,
Las redes sociales de John cambiaron silenciosamente, sin declaraciones dramáticas, pero compartió una foto de él y Jesse en los terrenos del viñedo, ambos sonriendo genuinamente. El pie de foto era corto. Todavía aquí. Todavía orgulloso. No se trataba solo del vino, se trataba del vínculo. El post se inundó de comentarios de apoyo. Miles de fans agradecieron a John su música, su resistencia y su papel como padre. Algunos admitieron que a ellos también les había costado ver envejecer a sus propios padres. Aceptar que incluso las personas más fuertes tienen límites. La confesión de Jesse había tocado una fibra sensible universal. En las semanas siguientes, John volvió lentamente a la vida pública. Pero de otra manera. Dejó de fingir que estaba en plenas facultades. En su lugar, se centró en entrevistas que le permitieron hablar abiertamente sobre su salud, su recuperación y su papel en evolución dentro de Hampton Water. Jesse, por su parte, permaneció callado después de la entrevista, dando un paso atrás para dejar respirar el momento. Había dicho lo que había que decir, y ahora el resto dependía de ellos. Una familia en una encrucijada. En las semanas posteriores a la silenciosa pero contundente confesión de Jesse, la vida no volvió a la normalidad. Cambió sutil pero permanentemente. La familia Bon Jovi no se rompió, pero cambió. Y en muchos sentidos, ese cambio era necesario desde hacía mucho tiempo. John Bon Jovi, un hombre que construyó una carrera sobre una fuerza casi mítica, giras interminables, reinvenciones interminables y una energía inagotable. Permitió por fin un poco de vulnerabilidad en la historia. No hizo grandes declaraciones ni programó una gira triunfal de regreso. No se apresuró a arreglar la imagen pública que las palabras de Jesse habían complicado. En su lugar, entró en un nuevo capítulo, más tranquilo, que no le exigía estar siempre activo. Pasó más tiempo en casa, más tiempo en el viñedo, más tiempo simplemente siendo sin tener que realizarlo. Para Jesse, las secuelas fueron complicadas. En cierto sentido, la carga que había estado llevando en silencio, el miedo, la tristeza, la frustración, era más ligera ahora que no estaba encerrada dentro. Pero en otra, aparecieron nuevas cargas. Con la honestidad llegó la responsabilidad de la paciencia, de la aceptación. Hampton Water siguió prosperando, pero Jesse cambió sutilmente el mensaje de la marca. Menos sobre el lujo y el estilo de vida, más sobre la familia, las raíces y la gratitud. En cierto modo, reflejaba no solo su producto, sino su realidad actual. Los fans también se adaptaron. La oleada inicial de titulares se desvaneció, sustituida por una apreciación más profunda de lo que la familia estaba afrontando. Muchos dejaron de preguntar cuándo volvería John de gira. Empezaron a preguntar cómo estaba. Fue un cambio pequeño pero significativo en la conversación en torno a él. Un cambio de la demanda a la comprensión. Aún así, hubo días difíciles. Algunos días John se sentía fuerte, esperanzado. Incluso hacía música en silencio, esbozando ideas para nuevas canciones que no estaba seguro de poder cantar nunca en directo. Otros días, el peso de lo que había perdido le oprimía con más fuerza. La idea de que su voz, el instrumento que había sido el soporte no solo de su carrera, sino también de los recuerdos de toda una generación, nunca volvería a sonar, era una verdad de la que no podía escapar. Y tampoco Jesse. Pero también había belleza en la honestidad. Por primera vez en mucho tiempo, no fingían que todo iba bien. Estaban enfrentando cada día como se presentaba. A medida que la primavera se convertía en verano, John y Jesse se veían juntos de nuevo. No en el escenario, sino paseando por la rosa de los viñedos, inspeccionando la nueva cosecha, riendo a veces, hablando en voz baja, siempre. Sin cámaras, sin multitud, solo padre e hijo que seguían descubriéndolo, que seguían construyendo algo nuevo a partir de las piezas que la vida había reorganizado. Al final, la decisión de Jesse de hablar no fue una traición, fue un acto de amor, un reconocimiento de que incluso las leyendas son humanas, que a veces la mayor fuerza no es mantener todo unido, es dejar que la gente que te quiere sostenga algo por ti. Y así, la historia no acabó en escándalo, tampoco terminó en silencio, simplemente continuó, diferente, más humilde, tal vez incluso un poco más fuerte, una familia en una encrucijada, pero una familia todavía. ¿Crees que la honestidad de Jesse ayudará a los fans a ver a John Bon Jovi de una forma más profunda y humana? ¿O fue un riesgo que podría cambiar la forma en que la gente recuerda a una leyenda? Haznoslo saber en los comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.
Música.